Dios con nosotros. Les voy a pedir que oremos antes de entrar en materia y que le pidamos a Dios que sea Él dirigiéndonos y que sea Él hablándonos el día de hoy, la noche de hoy. Señor, queremos decirte que estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de estar en este lugar y reunirnos nuevamente como compañeros, nuevamente como amigos. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres maravilloso, Señor. Y hoy venimos a este lugar con el deseo de escucharte a ti, con el deseo de leer tu palabra y de encontrar en ella palabras de vida, Señor. Te pedimos que nos hables, Dios. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Renunciamos a nuestros pensamientos, a la distracción y nos sometemos completamente a tu dominio y a tu autoridad, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 8. No sé si algunos de ustedes recuerdan que hace 15 días que les estuve compartiendo, yo les decía que nos aprendiéramos un texto bíblico. ¿Recuerdan cuál es? Creo que no. Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Déjenme decirle que ustedes son muy graciosos. Y hoy vamos a hablar del versículo 31 y el versículo 32. Hace 8 días con Elvis estuvimos hablando del versículo 30 y 31, aunque digamos que el pastor Elvis se enfocó sobre todo en el estudio del versículo 30. Entonces hoy vamos a hablar del 31 y nos vamos a enfocar sobre todo en el versículo 32. Y lo que toquemos del 31 pues será seguramente un poco más superficial, porque como les digo, ya hace 8 días se habló un poco al respecto. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días y recuerdan algo del tema? Bien, no sé si se acuerdan que Elvis hizo bastante énfasis y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó, ¿no? Y ese fue el tema central de hace 8 días, donde nos estuvimos, digamos, como basando de manera más enfática o de manera más importante. Resulta que Elvis llamó el tema de hace 8 días procesados para la victoria. ¿Sí lo recuerdan o no? Procesados para la victoria. Y hablaba de un proceso entonces en el cual nosotros como cristianos somos llevados de un estado a otro con el fin de ser salvos, con el fin de ser rescatados de la perdición. Y entonces vamos a leer el versículo 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y hasta ahí quedamos por hoy. Dentro de 8 días la idea es ver los otros textos. Y es interesante porque de la parte que está hablando antes es de, y Él fue el que lo hizo. O sea, está diciendo, Él nos predestinó. Y así como nos predestinó, también nos llamó. Y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué diremos a esto? Y ese tema es bastante impresionante para nosotros como cristianos. Como les dije hace 15 días, no vamos a ver, digamos, punto 1, punto 2, porque estamos tratando de hacer como una explicación de los textos para lograr entender qué es lo que dice eso a nuestra vida. Y el tema es que está hablando de predestinación, de justificación, de llamado y de glorificación. Y nosotros estaríamos muy acostumbrados a decir, seremos glorificados con Él. Porque nosotros como cristianos entendemos la glorificación de nosotros en tiempo futuro, cuando Él sea manifiesto o cuando Jesús se manifieste en nosotros. Pero el tema aquí es que dice, y Él los predestinó, y los llamó, y los justificó, y los glorificó. O sea que usted y yo estamos predestinados o elegidos, estamos llamados, gracias, estamos
justificados y estamos glorificados. Ahora usted puede decir, yo no me veo gloria a mí mismo. Yo soy un pecador que en mí mismo no veo nada de gustoso, nada deseable en mí. Resulta que la sangre de Cristo nos santifica y nos glorifica, no completamente, porque no hemos sido transformados, pero en parte. Digamos que usted es un poquito glorificado ya, y más adelante va a ser completamente glorificado. Pero el gran tema es que no es que Él lo hará con nosotros, sino que Él ya lo hizo con nosotros. Un tema importante aquí es la forma como el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus cartas. Y vemos que él va a escribir una carta donde les va a hablar de fornicación, les va a hablar de adulterio, les va a hablar de iras, de contiendas. O sea, les va a decir, ustedes necesitan dejar todas estas cosas. Y los saluda diciéndoles, a ustedes los santos de la iglesia de tal lugar. Y a mí me parece eso increíble, porque es como Dios diciendo, aunque tú no te veas santo, yo ya te veo santo. ¿Sabes por qué? Porque en ti no veo un ser humano, sino que en ti veo la sangre de mi Hijo Jesús. Y por esa razón Él nos ve santos a nosotros, aún muchísimo antes de nosotros vernos santos a nosotros mismos. Y aquí el tema se pone muy interesante en el versículo 31, porque dice, ¿qué diremos a esto? O sea, ¿qué vamos a decir a esto de que Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó? ¿Qué vamos a decir a eso? Y yo les confieso, le estuve dando vueltas al pasaje, vueltas, pero ¿cómo así que qué le vamos a decir? Leí un montón de diccionarios o de comentarios y no encontraba algo profundo. La mayoría se centraban en el versículo 32 o se centraban en la frase que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se centraban demasiado en esa parte. Y yo estaba dándole vueltas y luego entendí al menos algo de qué se trataba. No les estoy diciendo que esa sea la única interpretación, esa es una interpretación. El qué diremos a esto es, ¿y usted qué va a decir ante la imagen justificada y glorificada que tiene Dios de usted? Nosotros como cristianos y como seres humanos tenemos demasiado claro la cantidad de pecados o el pecado que nosotros tenemos y que guardamos en nosotros. Un conferencista llamado Gabriel Salcedo, argentino, nos dio una conferencia muy chévere y la llamaba El pecado preferido o Mi pecado preferido. Y se trata de ese pecado que usted tal vez lucha pero no puede dejarlo. Se trataba de ese pecado que usted le guerrea, le trabaja y no lo logra dejar, o sea, no logra quitarse ese pecado. Y yo sé que algunos de ustedes luchan con esa imagen de santidad en la que dicen, ¿yo pecador? O sea, ¿yo pecados? No, Adrián, yo soy un tipo santísimo. Y la verdad es que no, usted es pecador y yo también soy pecador. O sea, somos pecadores. Y nosotros nos vemos como pecadores. El gran problema es que a veces decimos, no, Dios no me puede salvar porque yo soy muy pecador. ¿Será que Dios me va a salvar? Es que soy tan pecador. Yo no creo que Dios me salve. Lo que dice, ¿y qué diremos a esto? Es, ¿y usted qué le va a agregar a ese tema? ¿Qué le va a agregar usted al hecho de que importante o no importante lo que usted haga, ya fue justificado y ya fue glorificado? ¿Qué le va a agregar a eso? Hay dos opciones. Podríamos primero desmeritar el trabajo de la sangre de Cristo y decir, no, yo definitivamente estoy condenado porque soy un inmundo pecador. Y la segunda opción es desmeritar el trabajo de Cristo diciendo, es que yo soy salvo por mis obras. Soy salvo porque mi bisabuelo fue cristiano, él fundó esta iglesia y mi abuelo y mi papá y yo soy cristiano. Por esa razón soy salvo. Esa es otra opción. Y desmeritaríamos la sangre de Cristo que nos lava y que nos limpia
de pecado. Pero hay una tercera opción, y es decir, a esto nosotros no diremos nada. ¿Y qué diremos al hecho de que somos justificados y que somos glorificados? No diremos nada, solamente podemos disfrutar el hecho de la salvación que Él depositó en nosotros y que no le costó dinero, no le costó oro, monedas, le costó sangre literalmente. O sea, nos pagó con precio de sangre. Así que nosotros, ¿qué diremos a eso? No diremos nada al respecto. ¿Qué diremos a esto? ¿Podremos agregar defensa en nuestro juicio? Hay un tema interesante aquí, y es que aquí se lleva a cabo, digamos, como un discurso en el que nosotros somos juzgados ante un juez, y ese juez es Dios el Padre. Y hay un abogado acusador, y ese abogado acusador se llama Satanás, pero hay un abogado defensor, y ese abogado defensor se llama Jesús. Y el panorama que plantea es: ustedes están en medio de un juicio y hay un abogado que los defiende a ustedes, y hay un abogado que los acusa a ustedes, y está Dios. El abogado los acusa, el diablo los acusa, Jesucristo los defiende, y ustedes, ¿qué van a decir al respecto? ¿Qué puede decir usted? Usted puede decir: pido la palabra, señor juez. Señor juez, agregando a lo que dijo Jesús, yo voy a decir esto. O usted le va a decir: Jesús, espera, déjeme hablar, que yo me voy a defender. No, el tema de qué diremos a esto es: guardaremos silencio, porque Jesús es quien nos defiende ante las acusaciones del enemigo. Y ahora vamos a ver un poco más profundo cómo es esa defensa, o de qué se trata la defensa. ¿Qué tal si leemos? No lo leamos todavía, no lo leamos todavía. Los justificó y nos glorificó. ¿Qué podemos decir al proceso infinito, histórico, en el cual Dios nos vio desde la infinidad y nos quiso santificar y nos quiso glorificar desde la infinidad? ¿Qué diremos a eso? ¿Qué diremos? Y la gran pregunta de esta noche es: ¿cuál es tu respuesta y qué es lo que tú dices a Jesús? ¿Qué dirás a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues dirás a esto? Y hoy estamos hablando aquí del tema, yo diría que más importante de esta serie, y les voy a decir por qué. Porque estamos hablando de nuestra realidad como cristianos y de Jesucristo como nuestro Redentor. Más adelante miraremos el tema de la persecución, pero yo les voy a ser sincero: en nuestro país no somos perseguidos. Y hay quienes están atemorizados por el tema de el LGBTI y esto y lo otro, pero esa persecución no se compara ni en lo más mínimo a la persecución que vivían los cristianos de la iglesia en Roma. ¿Ustedes han visto la película Gladiador? ¿Se quedaron dormidos? ¿Han visto la película Gladiador? Haga así. O haga así. Ah, ok, sí la han visto. El tema es que los cristianos romanos de esa época eran la carnada de los leones. O sea, por ser cristiano, usted o su familia o su esposo o su hijo era carne para tirarle a los leones en el circo romano. Entonces, por eso les digo que el tema de la persecución para nosotros no juega igual, porque a ustedes no los van a matar por hablar de Jesús. O sea, a mí no me van a matar por hablar de Jesús, ni en este lugar, ni en una plaza pública. No lo van a hacer. Por eso creo que este es el tema más importante. Y dice: ¿qué diremos a esto? ¿Qué vamos a agregarle a este asunto? Y hay algo aquí interesante al leer el versículo, y es que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa parte a mí me parece realmente genial, y ahora la estábamos cantando. Decíamos: no me soltarás ni en lo alto ni en lo bajo, y si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? O sea, no temeré de nadie. Y Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a ir un momento a ese texto, empieza
diciendo: ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que igual es necesario entender y leer esa parte de no andar conforme a la carne, sino al Espíritu, ¿no? Porque nosotros diríamos: no, pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús. O sea que no estoy condenado, pero ahí hace la aclaración: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a tratar de entender un poco ese tema y vamos para digamos, como poder entenderlo, vamos a imaginarnos que hay niveles de poder, ¿cierto? Y usted tiene un poder X y yo tengo un poder Y. Cada uno tiene un poder diferente, pero Dios tiene un poder inigualable, incomparable, un poder ilimitado. Y entonces dice: yo voy a luchar con mis fuerzas contra una persona o contra un enemigo que tal vez es más fuerte y más grande que yo. Y eso yo lo puedo hacer en mis fuerzas, pero ahora dice: si esa persona es más grande que yo, lo normal es que me va a matar o lo normal es que me va a vencer. Y entonces dice: pero si Dios está conmigo, ¿quién puede conmigo? Y la forma como afirma es: si Dios está con nosotros, es si se cumple la condición de que Dios realmente nos respalde a nosotros, ¿quién va contra nosotros? Ustedes no iban a jugar fútbol, por ejemplo, y cuando iban a jugar fútbol así entre primos, digamos que llegaban los primos más grandotes y los más fuertes y se iban los dos para el mismo equipo y uno decía: no, pues así quién, ya ganaron, o sea, ¿qué? Nada que hacer. Este tema es similar. Es como que nuestro enemigo viene contra nosotros y sale Dios a nuestra defensa y el enemigo dice: pues así quién, o sea, contra este yo no puedo. Y les voy a decir por qué. Porque usted se puede esforzar al máximo, usted se puede reventar del esfuerzo que hace, pero nunca la podrá hacer solo. O sea, siempre necesita el respaldo de Dios para vencer en las áreas de la vida, pero sobre todo en el área espiritual de nuestra salvación. Siempre va a necesitar la sangre de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la gran pregunta es: ¿quién de ustedes le ha fallado a Dios? ¿Quién le ha fallado a Dios? Y yo me atrevería a decir: todos le hemos fallado a Dios. Desde el más nuevo hasta el más antiguo, desde el más joven, todos le hemos fallado a Dios. Lo que me impresiona de este texto es que aunque nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros lo traicionamos, Él sigue siendo amoroso. Aunque nosotros le damos la espalda, Él sigue creando puentes para que nosotros nos acerquemos a Él. O sea que cuando dice: si Dios es con nosotros, lo que está diciendo es: si Dios es tan fiel con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y la respuesta que nosotros daríamos es: nadie puede contra nosotros. O sea, si Dios está conmigo, lo que ustedes decían, lo que ustedes cantaban hace un momento: ¿de quién temeré? Si Él está con nosotros, ¿de quién puedo temer? Y no hay nadie a quien podamos temer cuando Dios está con nosotros. Y algo aquí interesante es que Dios es fiel a nosotros y no es por nosotros, sino por la reconciliación de Jesús. ¿Sí me logras entender? O sea, Dios es fiel a nosotros, pero no es fiel a nosotros solamente porque sí. Dios es fiel a nosotros porque somos reconciliados por la sangre de Cristo, porque somos lavados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que hace que Él sea fiel a nosotros. O sea, si usted ha sido prosperado, si usted ha sido sanado, si usted ha sido promovido, no es porque usted ofrende mucho, no es porque usted pacte, no es porque usted
sea fiel. Es por la sangre de Cristo que opera en su vida. Es por la sangre de Cristo que lo justifica a usted como persona. Si eso no sucede, es imposible que usted lo logre. O sea, es imposible que usted sea promovido, que usted sea más que vencedor, porque es por la sangre de Cristo. Les invito a ver Job, capítulo 9, versículo 33. Y aquí se desarrolla digamos como una discusión o una afirmación demasiado interesante. Y estamos ya entrando a analizar un poco el versículo 32 de Romanos 8. Versículo 33 dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Pero leamos un poco desde el versículo 32. Dice: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y ahí está hablando de Dios. Y está hablando Job de su perspectiva y de la forma como él ve a Dios desde su perspectiva. Y entonces él dice: ok, yo estoy llamado a juicio con Dios, pero él no es hombre. O sea, yo no me puedo enfrentar a él en un juicio. Yo no puedo abordar un juicio contra Dios, porque él no es hombre y porque yo no estoy a la estatura de Dios. Pero dice: si hubiese un árbitro entre nosotros. Pero hay una traducción que es un poco, digamos, más entendible para nuestro tiempo y dice: si tan solo hubiese un abogado entre nosotros que mediara entre Dios y yo. Si tan solo hubiese un abogado que pudiera mediar entre él y yo, entonces las cosas estarían bien. Es lo que dice Job. ¿Y sabe qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Dice: hijitos, les escribo esto para que no pequen, pero por si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el bueno. Y en eso es en lo que radica este texto. O sea, dice: nadie nos podría defender si nosotros no somos defendidos por Jesús. Nadie nos podría salvar, nadie nos podría justificar. Y más adelante, tal vez dentro de 8 días lo estemos mirando, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero lo interesante es cómo Job, y aquí algo muy importante, en el Antiguo Testamento, el pasaje que dice Job se da en el Antiguo Testamento antes del sacrificio de Jesús. Pero él y yo no somos iguales. O sea, soy llamado a juicio por alguien que es muy superior a mí. O sea, que tiene muchas armas muy superiores a mí. Solamente la omnipresencia, ¿no? O sea, si nosotros tratásemos de decirle: no, Señor, es que yo soy súper bueno. Dios diría: pero yo estoy en todo lugar. Yo conozco tus pensamientos. Y por eso dice: si tan solo hubiese un abogado, si tan solo hubiese una persona que lograra ponerse entre Dios y yo, si tan solo hubiese una persona. ¿Y saben quién es ese? Jesús es la persona. Jesús es el abogado. Imagínese esto. Llega usted al juicio y está Dios de frente a usted. A un lado suyo está Satanás, que es el acusador. Y Satanás saca un acta o saca su memoria SD o micro SD o lo manda por Bluetooth a la pantalla del cielo, y Dios empieza a mirar toda su porquería. Porque, perdóneme que se lo diga así, pero usted y yo tenemos porquería y lo sabemos muy bien. Y Dios comienza a ver sus cosas malas, las cosas que a usted le avergüenzan de usted mismo, y Dios las comienza a ver. Y no es algo nuevo para Dios, porque Dios todo lo sabe.
solo que Satanás lo está acusando a usted. Y usted está frente al trono y Satanás dice, si ve gran Dios, si ve todopoderoso Dios, este miserable no merece entrar al cielo. Este miserable no merece la salvación. Justo en ese momento hay una voz que dice, esperen. Y todos guardan silencio y sale Jesús. Justo cuando Dios le iba a decir a usted, condenado, y cuando iba a golpear su martillo sobre su escritorio, sale Jesús y se pone de frente con su sangre, con sus heridas, con sus llagas, con su corona de espinas, con la herida en su costado, y dice, Padre, yo pagué por ese miserable. O sea, yo pagué por esa porquería que tú acabas de ver ahí. Yo ya pagué por él. Eso es. O sea, no es más. Usted podría haber llorado, gritado, saltado, puede haber Señor, yo me arrepentí después, Señor, y esto y lo otro. Si Jesús no aparece allí, si en su corazón no hay ese sello que dice tetelestai, ¿no? Que es consumado es, o que dice pagado en su totalidad, si no aparece ese sello, se fregó mi hermano. O sea, perdóneme la expresión, tuki tuki, lulú, perdimos, no hay nada que hacer. Y usted lloró, sí lloró, y usted hizo esto, le dijo dame otra oportunidad, sí se la pidió, nada que hacer. Si Jesús no apareció en escena, nada que hacer. ¿Sabe qué es lo que está diciendo esto? Si Él está conmigo, ¿quién me puede acusar? ¿Quién me puede condenar? Y luego dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O todas las demás cosas, o todas las otras cosas. Y no sé si ustedes han entendido la frase que dice el que no escatimó. No sé si entienden la palabra escatimó. Yo antes entendía la palabra escatimó como guardarme para mí. O sea, el que no escatimó y a su hijo. Entonces yo entendía como el que no dijo a su hijo, venga para acá, mijito. Yo la entendía de esa manera. Pero me puse a leer una traducción antigua y lo que dice es el que no perdonó a su hijo. ¡Wow! Y digo, ¿cómo así? Eso a mí personalmente me cambió absolutamente toda la interpretación de este pasaje. Porque una cosa es decir, el que no se aferró a su hijo. Porque aferrarse es una cosa. Y con Juan 3:16 ya entendíamos eso a la perfección, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Entonces uno dice, ok, y cuando dice no escatimó, uno diría, ok, que no se aferró a Él. Pero lo complicado y lo tremendo del asunto es que no dice el que no se apegó a su Hijo. Lo que dice es el que no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por ustedes y por mí. O sea, no perdonó a su hijo. Y a mí se me vino inmediatamente la imagen de Jesús en el Getsemaní. Arrodillado, orando, sudando sangre y diciéndole, Padre, llorando con lágrimas en sus ojos, temblando, se estaba cargando el pecado de la humanidad. O sea, estaba cargando el pecado de todos nosotros, de los millones de seres humanos. Y está ahí llorando y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mi corazón está angustiado hasta la muerte, le dice. Si es posible, pasa de mí este evento, pásalo de mí sin que yo lo beba. Le dice, yo no quiero sentirlo. Y en un acto de grandeza, Dios dice, no hay otra forma. Lo tienes que hacer. O sea, en ese momento es donde Dios, el Padre, le dice al Hijo, ¿sabes qué? No te perdono. O sea, es ahí donde se hace, Romanos 8 se hace realidad. Que el Padre ve a su Hijo que en realidad es inocente, pero está cargando sus manchas y las mías. Y le dice,
no te perdono, lo tienes que pagar, o sea, vas a pagar por esto. No sé quiénes de ustedes recuerdan que su padre le decía, usted dañaba algo y su padre le decía, pagarás por esto. Y él decía, papi, no, por favor, por favor. Le decía, bueno, una oportunidad más. El que no le dio otra oportunidad a su hijo por usted, ¿no nos dará también con él todas las cosas? La pregunta es, si él no perdonó a su hijo único, ¿lo va a condenar a usted? Es que no es por lo bueno que usted logre ser, es por Jesús. Y por esa razón yo digo, saquémonos de nuestra cabeza la idea es que yo me puedo salvar. Es por la sangre de Cristo. Por esa razón, cuando usted peca y cuando usted se enfrenta al juicio, se enfrente al juicio de Dios, Él no le va a ver a usted, sino que Él va a ver a su hijo. Y en esa oportunidad es que le va a salvar a usted y me va a salvar a mí. No por nosotros, sino por su hijo, por Jesús. Dice el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará en él todas las cosas? Y lo que está diciendo ahí es, hijitos, saquen sus ojos de las añadiduras. Saquen sus ojos de las cosas materiales. Yo voy a decir algo de lo cual estoy súper convencido y nunca me voy a retractar. Usted se puede hacer millonario, como diría Daniel Samper. ¡Millonario! ¡Millonario! ¿Alguien ha visto los videos de Daniel Samper? ¿No, nadie? Ok, hermanos. O son mudos o no los han visto. Usted se puede hacer millonario trabajando duro, ahorrando y haciendo buenas inversiones. Se puede hacer millonario así, incluso dejando de creer en Dios. Usted puede ser millonario. Usted puede ser sano con una buena alimentación, con unos buenos hábitos, haciendo ejercicio. O sea que si nos acercamos a Dios por la sanidad, de media vuelta. Es la verdad. O sea, que me perdonen todos. Pero es la verdad. Con buenos hábitos alimenticios lo podemos hacer. Con buenos hábitos de ejercicios lo podemos hacer. Si nos acercamos a Dios porque es que tenemos dificultades económicas y necesitamos a Dios exclusivamente para que nos saque de allí. Ahora, la forma como usted llegó no es el problema. El problema es por qué nos quedamos. Porque yo pude haber llegado por una necesidad económica, pero me quedé porque me enamoré de Dios. Y entonces me quedé por ese amor, más no porque quería seguir recibiendo bendiciones. Pero la gran mayoría de millonarios en el mundo son ateos, muchos son ateos. Muchos profanan el nombre de Dios, muchos se burlan de Dios. Los millonarios que hay en Colombia, pocos son los millonarios que hay en Colombia que son cristianos. Cuando digo millonarios hablo de personas adineradas. La gente que tiene buena salud, no toda es cristiana. De hecho, hay cristianos que son muy enfermos. Hay cristianos que están demasiado enfermos. Pero la única razón por la que usted se pueda acercar efectivamente a Jesús y que no pierde la venida. Ojo, hay añadiduras, sí, yo eso lo entiendo. Hay bendiciones económicas, sí lo entiendo. Hay sanidad, sí lo entiendo. Pero la razón por la que usted y yo como cristianos tenemos que acercarnos a Jesús no es por lo que me va a dar, no es por lo que voy a recibir, es por lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Es por lo que Él ya hizo por usted en la cruz. Ahora, si usted se acerca de esa manera a Jesús, dice, ¿y cómo no les dará las otras cosas? ¿Y cómo los va a poner a sufrir por las otras cosas? Y Mateo dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan tanto? ¿Acaso no ven que los pajaritos del cielo los sostiene Dios? ¿No ven que los lirios del campo los sostiene Dios? Ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Yo esta semana salí de la ciudad y en la finca donde estaba en unas reuniones, un día me puse a hablar por teléfono con un amigo y mientras hablaba con él iba caminando y encontré una uadúa. Y
Y pues no sé si a ustedes les pasa, pero uno cuando está hablando por teléfono, uno está como así, como mirando para todos los lados, como jugando con cositas y eso. Y yo me asomé a mirar, a ver qué había por dentro. Y había 3 polluelos de pajaritos. Y yo los vi ahí, entonces le mermé el sonido a la conversación que tenía y me fui retirando suavemente. Cuando yo me retiré, llegó el papá o la mamá, la verdad no charlamos tanto como para reconocerle si era macho o hembra, pero llegó el progenitor de esos pequeños pajaritos así chiquiticos y llegó y se paró en la puerta como quien dice, y no es que fuera un ave así de grande, no, era una cosita así, pero se paró ahí en la puertica de la guadúa como quien dice, si los quiere tocar a ellos tiene que pasar por encima de mi cadáver. Y a mí eso me emocionó demasiado, o sea, no sé, algunos vieron una foto que subí a Facebook de esa guadúa. A mí me emocionó muchísimo. ¿Por qué razón? Porque yo dije, ¿y por qué me afano tanto? ¿Y por qué me afano en esto, en lo otro? Que el trabajo, que la asistencia, que esto, que dicen, que hablan, que esto, que... No se afane. ¿Sabe por qué? Porque si Dios cuida de esos pequeños pajaritos, también cuida de usted, así en su mano. Y lo que dice este texto es, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tradúzcalo de esta forma. Dios diciendo, lo que es con Él es conmigo. Y ya. No sé si alguno de ustedes fue el más pequeño del salón. Yo era el más pequeño del salón. Yo fui reelegido toda la vida. Y me crecí como hasta los 12 y hasta ahí llegué. Entonces siempre fui el más pequeño del salón y yo tenía buenos amigos y cuando me metían problemas, por lo general venía un amigo grande y me tiraba así hacia atrás y decía, lo que es con él es conmigo, decía, y se arremangaba. Entonces mi opresor se iba. Ese es ese texto, este es ese texto. Ya no un amigo suyo diciendo, lo que es con él es conmigo, es Dios diciendo, lo que es con él es conmigo. No lo pueden tocar, o sea, no lo pueden tocar, porque el que se mete con él, no se mete conmigo, se las ve conmigo, que es diferente. Así que algo que se me estaba pasando de un comentario que leí de un comentarista de apellido Barclay es la forma como Pablo habla del sacrificio y es la misma forma como como Dios habla de Isaac o bueno de Abraham. Dice, él no se apegó a su hijo, sino que me tuvo a mí en primer lugar. Y así es este caso. Dios no perdonó, no escatimó a su hijo. Y a cambio de eso, nosotros somos salvos, nosotros somos justificados y nosotros somos glorificados. Les voy a pedir que estén sobre sus pies y vamos a orar a Dios.